por Colombia, por la paz, dejad armas. Que hay hombres que durante muchísimos años han empuñado las armas del M-19 por la paz de Colombia, por la dignidad de la democracia de nuestro país. Quizás es más difícil para los que estamos aquí hacer este acto simbólico y real de dejación de las armas que hemos tenido en el pasado. Ser desmovilizada en un país que continúa en guerra tiene muchos enredos. Uno es que siguen existiendo fuerzas oscuras que uno dice cualquier día les da por empezar a coger una listica, empezar a buscar y a exterminar personas. Yo fui una que defendí mucho la idea de llamarnos excombatientes porque era algo que nos articulaba al pasado que habíamos vivido. Yo no pensaba en la guerra sin paz, pensaba en mi pueblo y en su libertad. Un verde de tantos colores te pinta la vida, perdida en el monte yo aprendí a querer. Dolor y alegría en mi cuerpo llevé, llenando mis días de revolución. Me fui por resentimiento con el Estado, con el ejército, porque hasta ese tiempo mi vida era normal, tenía una familia y el papá de mis hijas lo desaparecieron. Por ese resentimiento decidí irme para el monte, como especie de venganza. Dejé de jugar con las muñecas por coger las armas. Militancia sollada, la militancia más sollada porque pasábamos más bueno. Sí, yo creo que fue una militancia, a pesar de que en el ELN es muy alto el sentido de sacrificio, pero logramos hacer una militancia que no era alrededor del sufrimiento y del dolor, sino del goce de encontrarnos, de saber que hay otros parceros iguales en todo el país haciendo cosas. En la casa siempre el maltrato verbal, la juguete, lo que fuera, era tremendo. Entonces yo en ese tiempo escuchaba la chusma, pero no sabía que era la misma guerrilla. Yo decía, uy, que pase la chusma y me lleve porque es que esto es tenaz. Pues. Yo me fui cuando iba a cumplir, y tenía 12 años y medio, ¿sí? Estaba cumplido 12 años y medio. Me fui por la situación económica. Mis padres son realmente muy pobres, y entonces a mí me propusieron
que a mí me iba a ir bien, que económicamente a mi familia le iban a ayudar. Nosotros no estábamos exponiéndonos por exponernos, uno no aboca la vida, ni enfrenta la vida, ni enfrenta los peligros porque sabe que se va a morir. Uno tiene que tener un proyecto muchísimo más grande que su propia vida para poderse enfrentar a los riesgos, a los peligros, a salir de la casa. Entonces, usted sabe que uno por una familia, uno se sacrifica. Y cuando ya estuve allá, todo fue falso, porque en ningún momento los ayudaron. Antes, a los 5 años, cuando yo estaba allá, le dijeron a mi mamá que a mí me han matado. Yo sí me metí con, como dicen, con alma, vida y sombrero, con todo, absolutamente incondicional. Yo no pensaba en la guerra. Yo pensaba, la noción que trabajábamos era la insurgencia armada, y eso tiene diferencias. Y siempre la pensé como un asunto transitorio. Íbamos a luchar, íbamos a transformar cosas y eso se iba a acabar, iba a llegar a una sociedad distinta, mejor. Entonces, nunca me supe en la guerra. Yo perdí 5 hermanos en la guerra. Yo perdí a mi esposo. Yo perdí cuñados, perdí amigos muy queridos. Entonces no es fácil curar esas heridas. Y yo sé que sí, o sea, que las voy a tener abiertas por siempre. Entonces en ese tiempo, fundamentalmente lo que hacíamos era intentar florecer. Yo me comí el cuento de que la única que faltaba para tomarnos el poder era yo. Tuve que renunciar a muchas cosas, al derecho de tener un hijo, de disfrutar ese derecho que tenemos las mujeres y que es un sueño, y es el de la maternidad. Yo lo sacrifiqué. El uno no compartir ratos que los hijos quieren estar con uno, que llegaron del colegio y ¿dónde está mi mamá? Inclusive decidimos dejarlos a ellos e ingresar a la fuerza militar de la guerrilla para poderles construir un futuro para nuestros hijos. Hubo el intento mío, bueno, fue como la búsqueda, dejando ser masa, moldearme. Para mi fortuna creo que logré asumirlo de la mejor manera. Yo creo que también nos estrellamos cuando pensábamos que las mujeres no tenían ninguna dificultad, que eso era por parejo, que eso no era sino tener ganas, compromiso y capacidad y ya. Para mí la experiencia de estar allá fue muy bonita. Aprendí muchas cosas, que las mujeres no pensaran que por ser mujeres no eran capaces de hacer las cosas. Lo que sí no hice nunca fue convidar a nadie que se fuera para allá. El núcleo realmente llegó a ser, en una época, 60% mujeres, y eso se reflejaba en la dirección, también éramos la mayoría mujeres. Y eso pues fue muy lindo, muy chévere, pero también hizo que nosotras no nos diéramos cuenta de lo terrible que era la situación de las mujeres en la organización, porque nosotras no vivimos la discriminación tan profundamente, sino que vivíamos pues en un idilio. No estoy arrepentida de lo que hice. Pienso que es historia y ojalá que esa historia no se pierda y no sea como en vano. Fue muy verde, pero verde de 1000 colores. Los paisajes, la luz, las flores, la vida. Eso fue esa opción de alegría, de libertad, de comunidad. A ver, el momento de la militancia yo lo veo de color blanco, porque es muy transparente, muy limpio. Sitios tan hermosos y los vivís con la alerta de quien no va a volver a pasar.
es muy difícil que uno vuelva a un sitio, que recorra un mismo camino. Entonces siempre estás de paso y siempre llevas lo esencial contigo. Dentro del equipo de voceros y negociadores, el haber una mujer daba como lecturas menos rutinarias. A las 5:15 de la tarde se acaba de suscribir este documento de paz. También con la intención de que hiciéramos una vocería como muy colectiva, que armáramos el discurso y lo que queríamos, las mujeres, que se supieran desde las mujeres, no desde mí, sino que fuera una cosa pues colectiva, participativa, etc. Santo Domingo, Cauca, septiembre 26 de 1989. El Gobierno Nacional y el movimiento 19 de abril M19 informan a la opinión pública. Yo por lo menos hasta última hora yo decía, no, la negociación, las reinserciones son muy complicadas. Es mejor hacer como una reinserción extrainstitucional, sin el Estado. Reinsertémonos con la sociedad, metámonos en otra dinámica sin negociación. Pero eso era pues muy utópico, porque ¿quién sostiene una organización? ¿De dónde sacamos recursos para sobrevivir? Bueno. También otra causa perdida, otra pelea que perdimos. Finalmente esto fue impresionante, porque nos convencimos por la vía más dura, que fue la vía de perder a la gente. Y entonces se llegó a la negociación desde una posición de mucho dolor, de mucha pérdida, de mucho como de derrota. Yo creo que nosotros llegamos a la negociación ya derrotados de antemano. La dejación de las armas. Ayer, las 20 unidades del EPL, con sus 20 años de lucha armada a cuestas, acordaron la paz. Del solle total pasé a la amargura absoluta. Mira que yo nunca recuerdo que en la militancia y en la guerra yo me haya endurecido, pero en la época de la negociación sí, porque el ambiente fue muy hostil. Dejar las armas fue también renunciar al amparo del grupo, a esa certeza de sentirnos acompañadas. Mi país, todo daría si aún tengo heridas, si siendo mujer yo mis hijos le doy. Soy símbolo vivo, guerrera de paz, profundo sentido, secreto sufrido, vivido con el corazón. Alucinación, alucinación, alucinación. Son panoramas desoladores. Mi percepción es que la mayoría tenía sueños que rebasaban sus posibilidades reales, que no habían desarrollado competencias o habilidades para estar en las ciudades, y entonces cualquier proyecto productivo que emprendieran no les iba a ir bien porque estaban alejados de lo que ellos eran. Cuando ya estaban entregando las armas y todo, yo me encerré en el cuarto y me agarré a llorar.
Lloré amargamente porque yo decía, ¿y aquí? ¿Quiénes eran los que nos vamos a morir? Yo creo que con el mismo romanticismo con que cogimos las armas las volvimos a dejar. Bastaba con la consigna, bastaba con la bandera, bastaba con que nos encontráramos con la gente y eso por arte de magia ya salía. ¿Por qué tomo la decisión? Por mis hijos allá, por la niña, por mi hijo, porque mi hijo el mayor me tocó dejarlo siempre más tiempo solo, no estuvo como ese acompañamiento de mamá a hijo mucho tiempo. Entonces yo dije, no, con la niña no quiero que pase lo mismo. Yo creo que logré así prender la llama en mi vida con la desmovilización. Yo siento como si toda la vida de militancia hubiera estado preparándome para ese momento. A mí me dolía mucho cuando los comandantes nos invitan de que se da la entrega de las armas y yo no quise ir a eso. Hacemos esa dejación de armas, parece que hasta ahí llegara nuestra vida, entonces es muy duro, muy duro, muy duro. Pensar qué va a pasar con el resto de la gente que ha convivido con nosotros todo ese tiempo. La reinserción fue como la posibilidad de reencuentro. Yo no hablaría, no quiero decir que no hay dificultades, pero yo reivindico es como, no sé, muy liberadora. Esta es una sociedad que aceptó los hombres que venían del conflicto como héroes y rechazó las mujeres porque el rol de las mujeres no es el de la guerra ni el de la política. Entonces eso hace que también sea más aceptado un excombatiente que una excombatiente. En soledad cada quien inventó la mujer que deseaba ser. Se vistió de fiesta o de luto, puso flores y prendió velas o se escondió en la sombra. Era lanzarnos al vacío porque no se sabía qué iba a pasar, pero es la fe también muy ciega en lo que el M es capaz de construir. Guardó silencio o habló desde su sueño. Se aventuró a cambiar el pasado por un presente incierto o ató a los dos con nudo ciego para no olvidarse de sí misma. Yo no pensé que fuera a ser así la movilización, de que cada uno cogiera para su lado. Nosotros pensamos de que nos íbamos era como a concentrar en un sitio, pues todos a seguir juntos. ¿Ya? Entonces cuando ya empiezan de que fulano se va para tal parte, que sultano para tal otra y todo, ahí cuando yo no quise, yo decía, no, yo me quedo para acá, yo me quedo. Y entonces que vea, para acá es el camino, y no, mi camino es para allá, y yo antes más para adentro del páramo. Yo no quería salir, porque yo decía, ¿qué voy a hacer a la ciudad yo? Yo no tengo nada que ir a buscar a la ciudad. Y en mí surtió una alegría inmensa. Es decir, que el florecimiento total lo tuve con la desmovilización. Decidimos dejar las armas y seguir nuestra lucha desde un escritorio, desde el barrio, desde el sitio donde estemos. Y yo creo que uno, en el fondo, sigue siendo un revolucionario hasta que se muera. Sin embargo, cuando alguien pregunta por nosotras, una capa de silencio oculta la memoria. De lo que fuimos, aparecen fragmentos, vidas incompletas. Es una vida donde toca salir a luchar de la nada, construirse de la nada y salir a una ciudad donde no hay trabajo, donde hay señalamiento, donde empiezan a haber desapariciones. Nunca hubo como un aporte o que nos hubieran tenido en cuenta como mujer. Hasta hoy no se nos ha tenido en cuenta. A mí no me gustan las perspectivas como victimistas, que nosotras no nos tuvieron en cuenta porque como que tan difícil que fue para las mujeres. Yo creo que para mí personalmente, independientemente de todo lo complicado, porque puede ser un proceso de reinserción, pues para mí fue muy liberador. Para mí fue como la posibilidad de volver a salir a la calle, poner la cara, dejar de estar clandestina, dejar de esconderme. Parte del gobierno ofrece mucho, pero van a ver la realidad y no es así. O sea, cuando se hablaba, no es que a los desmovilizados se les dio taxi, no se les dio, no nos regalaron.
porque nosotros nos tocó hacer un crédito y pagar. Entonces no es así como entonces la gente dice, ve ese poco de guerrilleros, mire cómo les regalan, cómo les dan. Entonces es para hacerlo ver a uno ante el país y ante todo el mundo, no es que le están dando todo, olvídese, eso no es todo regalado. Esta finca pues significa mucho para la gente de reinserción porque es como los sueños que están como enterrados aquí, en esta tierra, y que es desde aquí donde se perfila como un nuevo horizonte, vivir con sus familias, con sus compañeras, con sus compañeros. Es un empezar de nuevo. La reinserción tampoco fue homogénea. Las mujeres no fuimos beneficiadas de la misma manera, con equidad. En cierta forma ha sido frustrante, hubiera sido mejor quedarme en la casa y no haberme metido a la guerrilla. Porque sí me siento frustrada, porque no se ha cambiado nada, absolutamente nada, por lo que tanto luchamos, por lo que nos desmovilizamos. En cierta forma estamos igual que la gente por la que luchamos. Se decía, no, uno al principio no, es que yo voy a ser como más libre, no voy a andar como con lo escondido y eso, pero cuando se viene el proceso de movilización es peor. Yo sentía como vergüenza con la misma masa, los campesinos con quien yo había hablado, a quienes yo había comprometido, a quienes yo les había hablado de la importancia de la lucha. Para mí la desmovilización no termina nada, sino que estamos continuando un proyecto político, ¿cierto? Y ahora lo vamos a hacer desde la legalidad. Y eso para mí no es la terminación de nada, ¿cierto? Pero para quien hace parte de una tropa específica allí, que físicamente se está quitando un uniforme, que físicamente se desprende de un arma a la que he estado articulado mucho tiempo, sí tiene una significación muy especial. Esa fue negra para mí, porque eso no lo quería yo. Como muy turbio, o muy rojo pues. Fue encontrar un mundo absolutamente maravilloso, fue salir del blanco y el negro, como le he dicho a la gente, salir y encontrarme una gama de colores, de todos los olores y sabores posibles. Yo, por ejemplo, no puedo llegar y pasar mi hoja de vida a otras entidades que no sean indígenas porque no puedo decir yo pertenezco al Quintín Lame, fui reinsertada, porque ahí mismo como que se cierran las puertas. Para mí el único espacio que yo me he sentido como discriminada ha sido como en cuestión laboral. Además el cuestionamiento de la vida que era de afuera, ¿no? De bueno, va a presentar su hoja de vida, entonces ¿qué ha hecho usted en estos 20 años? ¿Quién es usted? ¿Qué sabe hacer? Todo eso era un cuestionamiento muy tremendo. Y en muchos espacios decir que se había sido combatiente era bueno y en otros era muy contraproducente. Y la gente siempre tomaba distancia. Todo el mundo sale y uno se siente como como un pececito en el mar, perdido totalmente, con el miedo de enfrentarse a esta sociedad tan excluyente, porque si se buscaba un trabajo y en algún momento se dan cuenta que era del M-19, que había sido desmovilizado, te sacaban del trabajo. Lo que descubrí en últimas fue que la vida superaba el blanco y el negro que habíamos tenido en la organización. Entonces la organización era, en la clandestinidad es, los buenos somos blancos, los blancos somos nosotros, luego nosotros somos los buenos. Cuando fui donde mi familia, ellos me rechazaron porque yo venía de donde venía. Lo primero que compré era la cama de mi hija y la mía, ¿cierto? Y entonces cuando ahora pienso en ese tiempo, como que si antes no tenía cama, no sentía que tuviera un lugar propio mío donde estar, ¿cierto? Y comprar mi cama era como si la vida ahí hubiera comenzado. A veces pesa y a veces no pesa, a veces es como una posibilidad porque, por ejemplo, en lo que estoy trabajando, que es educación para la paz, muchas veces la gente dice, pero esta que nos va a hablar de paz, esta que fue en un país que es tan prejuiciado a veces, ¿no?
sí, como que esa es la del M-19 y esa es la guerrera. Y en épocas de polarización, cuando las cosas se radicalizan, uno se siente que entonces hay gente que empieza a señalar, que dice cosas que lo mira uno maluco, ¿cierto? Ese tipo de cosas sí se dan. Por eso este tejido está así, mire, así está mi vida. Mi tejido no tiene forma. No se parece a nada. Solo unas pocas parecen tener derecho al pasado en medio de esta guerra. Con nuestra historia, hacer un proceso colectivo, con esperanza, con propuesta política, y sin embargo, este remesón y estos dolores, ¿cómo será una persona solita frente a este Estado? Y una persona solita que además sale y toda la mirada acusadora de la sociedad, la culpa, la criminalización, el verla casi como un lumpen. Estaba en embarazo. Tenía muy poquito tiempo, estaba en embarazo y a mi mamá mandó a hacer un desgrado. Abortar el niño, sí, perderlo. Ya es una orden que da, si usted no quiere, a usted la cogen, la amarran y le hacen un consejo de guerra. Y si usted sale para suelta, la dejan suelta. Le dejan tener el niño, pero la sancionan. Y si usted sale fusilada, la matan. Es mucha la diferencia cuando tú sabes por qué te vas, por qué empuñas un arma, por qué vas a luchar, a que te vayas porque quieres salirte de un problema. Creo que la diferencia hoy con las muchachas y muchachos que se están desmovilizando individualmente es impresionante. Es una decisión de paz, pero individual, exige mucho valor, porque uno sabe de la historia qué pasa con las personas cuando se salen, cómo las persiguen. Y por un lado se vuelven traidores, ¿cierto? Con todo eso lo que implica de persecución. Y por el otro lado, el Estado, los gobiernos no le han dado el reconocimiento a eso, pero el reconocimiento de paz. Mi familia sí han tenido esas consecuencias de verme yo haber salido de allá, porque ellos quieren investigar, porque yo tengo una hermana que es muy parecida a mí, y ella la confunde mucho conmigo y que le han dicho que yo era, y tu mamá ya mantiene con ese temor, ¿sí? Que de pronto le pase algo a mi hermana, con ese miedo y ese miedo. Entonces quiera o no, a uno le duele y le da duro, y sin poder hacer nada tan lejos. Si yo aún siento que voy cayendo en un vacío y todavía no llego, habiéndose dado la desmovilización a nivel de movimiento, o sea, no había para dónde devolverse, ellos sí que deben de estar más cayendo, porque se ha convertido para ellos como lo que dejaron atrás son sus enemigos, porque los movimientos los esperan es para cobrarles cuentas si llegan a devolverse. Ya a mí me han matado ya que 2 hermanos cuando yo me vine. Me he sentido culpable porque yo digo, si yo existiría o me quedaría allá, pueda que de pronto no lo hubieran investigado y ellos no quisieron dar motivo, razón por qué. Posiblemente ellos no hubieran fallecido. No sé si de pronto mis hermanos me están perdonando, o no sé. Porque para eso es un peso, ¿sí? Un peso que uno lleva y es hasta que uno se muera, siempre es con esa conciencia que uno tiene encima. Enfrentar la soledad, reinventar mujer en sociedad, enterrar mis sueños bajo el mar, ocultar mi historia bajo el sol. Soy fragmento sin rubor, sombra calla y llena este lugar. Busco ser feliz y nada más, y de nuevo comenzar. Se volteaba el que dirigía el colectivo a las 5 de la mañana, me tocaba la puerta y me decía, compañera, cumplí su misión histórica, y era hacerle desayuno, ¿sí? Hoy digo, ¿yo por qué no peleé? Yo creo que no hubiera podido ser ni militante, ni maestra, ni madre, ni nada de lo que he sido en la vida
si no fuera feminista. Lo importante es que las mujeres indígenas en cualquier campo nos podamos desempeñar y que no nos miren que somos como, pues que somos desechables prácticamente. Igualarse uno a hacer lo mismo o más que un hombre no es cosa fácil. La mayoría de los hombres les duele que una mujer lo mande y que sea una orden que no la pueda discutir, siempre le duele. O sea, le golpea el orgullo de ser hombre, ¿no? Siempre encontré los limitantes de ser mujer y las posibilidades también de ser mujer. Para rendir honores al pabellón nacional y de la organización. 1, 2, 3. Una primera etapa, sentirse invisible, que lo que uno dice no tiene el mismo valor que el que tienen los compañeros, la dificultad y además en una organización militar donde los códigos de todas maneras son mucho más masculinos, ¿no? Entonces hablar con voz de mujer, le dicen a uno, pues hable con voz de hombre, porque la voz de mando supuestamente es mucho más fuerte, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Se ha levantado mucho un discurso desde las mujeres en que se atribuyen todas las características de la paz, de la convivencia, pero también hay un poco de decir, ay, ¿cómo así? Usted estuvo por allá, y como gas, como, ay, qué pereza las guerreras, como mirarte como con una mancha, como con algo que no es deseable. Piensan de que uno no es una mujer de carne y hueso, que es de pronto una mujer que no es como el molde de la mujer para ser una mujer hogareña, dedicada a sus hijos, a su casa, que es de pronto una mujer mala. Ser mujer y hacerse mujer es bien distinto. Nosotras nos hicimos y rehicimos muchas veces en la guerra y en la paz. Nuestros cuerpos guardan la huella. No somos ni mejores ni peores. Nos salimos del molde. Somos de una mixtura diferente. Ahora somos más nosotras mismas. Todo eso soy yo, o la una y la otra. Somos muy pocas las mujeres y somos muy pocas las mujeres con un reconocimiento de lo político, pero además con una apropiación de discursos. Mejor dicho, usted se puso a hablar de mujeres, sale de este espacio político, porque ya no se puede hablar de mujeres y política en el mismo sitio. Lo que mamá a veces sabe en el símbolo, ¿no? Uno siempre el símbolo, ¿no? ¿Y yo qué? Pues como que el mero símbolo, yo no solamente lo que significo, sino lo que soy, ¿no? Es que usted tiene que volver a la política porque lo que usted significa para este país, y si no quiero, y si no me gusta, no, es que a usted le toca. A mí no me toca nada, no me toca, ¿no? Pero la gente tiene esos imaginarios, que usted represente, usted cumple un papel y tiene que seguirlo cumpliendo, y ¿por qué no está ahí? Pasa eso, pasa eso. Ni conocía la gobernación siquiera. Llegué a trabajar, la loca, con la bandera del M por toda parte, en los zapatos, en todo, mis jeans desteñidos, todo. No tengo por qué dejar mi bandera. Nosotros los indios no estamos acostumbrados a vivir a la ciudad y es muy duro. Vivir en la ciudad no es tan fácil, entonces mientras nos adaptábamos era muy duro. Es como mi gran obsesión, ¿cómo hacer hoy de la paz un lenguaje revolucionario? Entonces, como esa gran posibilidad de transformación desde otras lógicas que no sean las lógicas guerreras. Por ejemplo, mi hijo nunca está de acuerdo, a pesar de que es mi hijo, jamás. No le gusta ni que le toquen el tema. Además, él está de acuerdo hasta con las políticas de Uribe, imagínese, y yo tengo que escuchar, yo tengo que sentarme a hablar. Entonces, imagínese la contradicción que hay entre... Pero yo lo dejo. Pesa también creo que en la vida personal. O sea, yo creo que una mujer es guerrillera es una cosa complicada para mucha gente. Sí, sobre todo con el sexo opuesto, ¿no? Entonces los compañeros le decían a uno, no, ¿quién se va a meter con vos?
nadie va a meter, ninguno de nosotros va a meter con vos porque vos cuestionas todo. No, qué horrible, nosotros necesitamos una muda. Estábamos con unos amigos y entonces yo dije, no, en España la gente, en Europa, los tipos son más liberados y tal, sí, son otra cosa. Y entonces fuimos a una feria y conocí a un uruguayo, entonces el tipo estaba muy coqueto y muy querido. Y le dio un amigo, hay un colombiano, por decirle, esta fue comandante, le mencionó. El tipo se le cayó la cara y salió, se le ocurrió que tenía una cita importantísima y salió pero pitado, y yo no sabía si reírme o llorar. Para los hombres eso les da caché, pero para las mujeres da un caché distinto, pero no sirve mucho a veces, ¿cierto? Tenía una escolta y les decía, si ustedes me hubieran visto a mí por la calle, hubieran pensado que yo soy subversiva, y me miraban y decían no. Creo que los golpes más grandes que he sentido en mi vida, el que no hubiéramos, yo siento que no concluimos, que no hicimos completo la tarea. Es muy doloroso pensar que a los 17 años uno va a cambiar el mundo y llegar a los 52 y no pasó nada, ¿no? Es peor. Entonces, yo creo que eso es como lo más doloroso que hay allí, es decir, no solo yo, sino mi generación, es una generación de dolor. Que si yo no gané y yo perdí, el pueblo sí ganó muchas cosas, porque logramos la Constitución del 91, logramos ser escuchados. Eso no pasa, o sea, siempre queda como esa marquita ahí, entonces uno dice, no, eso no pasa. Estuve 16 años guerreando y ya llevo 15 en La Paz, o sea, ya voy llegando al punto de equilibrio más o menos. Empezaron a matar a esos compañeros. Y lo más común es que a la finca o al pueblo de donde procedían ellos no podían volver porque allá los perseguían o los marcatizaban o había como algún peligro para sus vidas, entonces se tenían que quedar en la ciudad. El dolor más grande que le queda a uno es no haber podido cumplir los objetivos trazados. Es eso. Pasar, por decir, por detrás de tu casa y no poder entrar. Entonces son cosas que en el momento a uno le duele mucho, pero que debe ser así por el bien de tu familia. El dolor más grande, la pérdida de nuestra organización política. El no tener esa familia grande. El que está ahí a flor de piel todavía es el no haber triunfado, el no haber concluido, el no haber logrado lo que queríamos, o lo que yo quería, por lo que yo luché, por lo que yo me sacrifiqué, por lo que yo lloré, por todo, y por lo que sigo llorando. En enero del 2001 es cuando caen a la casa, entonces es cuando se entran, cuando hubo el tiroteo ahí, y uno saber que puede manejar un arma y que no la tiene, es terrible, sentir la impotencia de que yo miraba haciéndome la muerta ahí, entonces mirar que pasan por la sala de mi casa y yo ahí qué, con las manos cruzadas y sabiendo que podía manejar algo, pero como no se podía tener, como desmovilizados no podemos tener nada, porque entonces no, es que la está embarrando. Entonces imagínese, o sea que llegan, acaban con uno y que pues... Yo no pensaba en la guerra sin paz, pensaba en mis hijos y en su libertad. En sueños de guerra, mujer, sigo siendo querida, y en esa aventura un varonil hicimos historia y no en vano será. Miramos la vida
no soy feliz. Busco como tratar de ser feliz. Mis tiempos sí fui feliz. Claro. Sí, en tiempos atrás fui feliz. Creo que somos un grupo de personas que hemos visto morir a mucha gente, a muchos amigos y amigas cercanas. Entonces uno piensa en esas personas que no están, que no nos acompañan, que tendrían mi edad, y eso es doloroso, porque yo estoy relatando la historia, ellos y ellas no tuvieron esa opción. Si yo olvido esto y mis heridas se cierran, seguro que me olvido de ellos. Por lo tanto, es muy difícil. Sé que uno tiene peligro en cualquier momento, uno no sabe, ¿no?, qué pueda pasar. Es un país de miedo, donde el que habla, donde el que dice la verdad es la persona que mañana o pasado mañana desaparece. Entonces es un país de tinieblas. No puede uno salir corriendo o irse a otro lado porque es que no hay la cuestión económica, no hay un trabajo, es difícil uno coger y dejar las cosas botadas. Abandonar como donde uno ha estado. La seguridad nos la damos nosotros mismos, ¿sí? Nosotros mismos sabernos cuidar y tratar de lo máximo no dar tanta pista. Yo siempre he hablado con la verdad, mira, yo vengo de esto y ahí lo que Dios quiera, pues. Entonces no me daba mucha vaina de que porque decir que soy desmovilizada y que va a pasar algo, aunque sí fue tremendo porque hay una persecución política tremenda. Jamás voy a arrepentirme de lo que hice. Yo daría un color blanco, ¿sí? Porque es un color blanco que uno quiere borrar del pasado, que quede todo en blanco y hacer un color, una vida nueva, ¿sí? Que quede todo en limpio. Yo creo que sí fue una época que yo la recuerdo como grata. Como uno gozarse, estarle haciendo cagadas al sistema. Y eso es una cosa divertida, que a uno hoy me parece inmensamente placentera. Ese yo lo conservo, me parece que es delicioso uno hacerle cagadas a este sistema. Atravesársele en su proyecto de muerte, querernos ver infelices, de tantas cosas por las cuales sufrir en este país y uno decir, bueno, sí, muy horrible la cosa y todo, pero yo estoy aquí atravesando. El país que los hombres y las mujeres del M-19 hemos soñado, el país de la justicia. Es un país lindo, donde quepamos todos, un país donde todos podamos soñar, podamos hablar sin el miedo a taparnos, sin el miedo a ocultarnos. Bueno, yo pienso que el tiempo no fue perdido. Yo tengo una experiencia muy grandiosa y es que he visto la problemática del país de diferentes ángulos. Lo viví, pasé el tiempo allá buscando una solución. No la encontré, de esta manera los hijos le cambian la vida mucho a uno. Pienso que no fue, que para mí no estuve en algo malo. Que difícil es cuando uno deja a sus hijos porque uno se va a hacer cosas que realmente no deba, pero eso es algo que era inevitable y que debía de hacerlo. Entonces, equivocada o no, he hecho lo que he podido. Satisfacciones grandes, esta Constitución, eso es lo que nos mantiene vivos. Y soy una mujer de la vida, de la paz
y también estuve en experiencias de lucha armada. Me han propuesto volverme a ir, pero sin necesidad de pensarlo ni nada, de una digo no. Porque yo ahora no estoy sola, yo ahora tengo mi hija. Ya el punto final nos lo ponemos nosotros mismos. ¿Ya eso qué? Ya, en últimas, hemos estado acostumbrados a ponernos nuestro punto final nosotros mismos a las necesidades y a solucionarlas, de seguir la vida. Así somos, como una entretela de colores. Así son nuestras vidas. Nos construimos a pedazos, lineales, con ramales, con alas y moños. Así nos juntamos, nos encadenamos, nos entrelazamos, nos anudamos, unas con otras y con los otros. Yo no pensaba en la guerra sin paz, pensaba en mi pueblo y en su libertad. Un verde de tantos colores te pinta la vida, perdida en el monte yo aprendí a querer. Dolor y alegría en mi cuerpo llevé, llenando mis días de revolución. Mi país todo daría si aún tengo heridas, si siendo mujer yo mis hijos le doy. Soy símbolo vivo, guerrera de paz, profundo sentido, secreto sufrido, vivido con el corazón. Alucinación, alucinación, alucinación. Enfrentar la soledad, reinventar mujer en sociedad, enterrar mis sueños bajo el mar, ocultar mi historia bajo el sol. Soy fragmento sin rubor, sombra calla y llena este lugar. Busco ser feliz y nada más, y de nuevo comenzar. Yo no pensaba en la guerra sin paz, pensaba en mis hijos y en su libertad. En sueños de guerra, mujer sigo siendo querida, y en esa aventura varonil hicimos historia y no en vano será. Miramos la vida a todo color. Mi país todo daría si aún tengo heridas, si siendo mujer yo mis hijos le doy. Soy símbolo vivo, guerrera de paz, profundo sentido, secreto sufrido, vivido con el corazón.